Es en el Evangelio de Mateo capítulo 12, a partir del versículo 22 y hasta el versículo 37 es la lectura que yo voy a hacer. Si ya tienen ahí la lectura, me siguen con su vista, por favor. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce por el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Tenía yo como 10 años cuando escuché hablar de este pecado, o al menos es el recuerdo más antiguo que tengo, de haber escuchado hablar del pecado imperdonable. Y recuerdo que esa noche estaba yo dormido y me desperté llorando. Y al escucharme, mi mamá me fue a ver qué tenía, por qué estaba llorando. Y en mi miedo y en mi confusión no le quise decir nada, no le quise decir cuál era el motivo de tanto llorar. Pero es que yo estaba muy espantado de haber cometido el pecado imperdonable. Yo no sé si el predicador lo dijo, lo explicó, y yo me distraje o qué, pero yo me quedé pensando en que iba al infierno porque había cometido el pecado imperdonable. Este texto que tenemos en Mateo capítulo 12, versículos 22 al 37, nos muestran a nuestro Señor Jesús otra vez bajo ataque. Este capítulo 12 de Mateo es una serie de ataques de los fariseos, como ustedes lo han podido ver en sus Biblias. El Señor es atacado porque sus discípulos recogen espigas, porque sana a un hombre con una mano seca, y aquí porque expulsa a un demonio. Más adelante su familia le va a decir en este mismo capítulo que está loco. Bueno, nuestro Señor está bajo ataque, pero el Señor da muestras de que Él es el verdadero Dios. Y de eso vamos a hablar, de que Él es el verdadero Dios. Y hay dos evidencias en este texto que deben confortar al creyente y darle seguridad de que es salvo, y que deben confrontar al incrédulo y hacerle reflexionar el peligro en el que se encuentra. Dos evidencias para confortar al creyente o para confrontar al incrédulo. El Señor Jesús dijo en Juan 5:36: yo tengo testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Por sus palabras y por sus actos el Señor dejó bien claro que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y este texto nos lo va a demostrar. La primera parte nos habla de su poder. Su poder sobre el mundo espiritual es evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Su poder sobre el mundo espiritual es evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo. ¿Quién lo trajo? ¿Quién sabe? Pudieron haber sido hasta los mismos fariseos o algún familiar preocupado por la condición de este hombre.
Pero lo curioso es que el demonio lo hacía callar y no le permitía ver. Mateo es muy específico de decirnos, este no era un padecimiento orgánico, este era un padecimiento espiritual provocado por un demonio. Ya el Señor había sanado en el recuento de Mateo a otro hombre que por un demonio era mudo. Dice Mateo, le trajeron a este hombre y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Fíjense bien la reacción de la multitud, que debieron haber sido, por los cálculos que se hacen, de cuánta gente andaba con el Señor, atraídos, pues algunos sinceramente por su mensaje y otros solamente como curiosos. Varios miles de personas pudieron haber estado allí, quizá unas 10,000, y dice, y todas las multitudes estaban asombrados y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Había multitudes de testigos viendo lo que Jesús había hecho. Era incuestionable que había sucedido un milagro. Allí en la iglesia hay una hermana que por un accidente automovilístico casi perdió completamente el sentido del olfato y el sentido del gusto. Uno no se da cuenta de que una persona difícilmente huele y difícilmente le saben los alimentos si no se lo dice. Pero uno fácilmente se da cuenta cuando hay un mudo. Bueno, en nuestros tiempos porque hacen señas, pero también porque algunos de ellos gimen en su deseo de hablar. En aquel tiempo no había lenguaje de señas, pero seguramente este hombre gemía tratándose de comunicar. Y escuche bien, y también era ciego. Nos damos cuenta cuando alguien no ve. Es evidente. Así que el milagro que se hizo en este hombre fue claro, inmediato, y hubo muchos testigos, y todos quedaron atónitos, asombrados, fuera de sí. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es posible? Y se plantean una pregunta muy importante. ¿Acaso no es este el hijo de David? Todo el mundo sabía que el título hijo de David era un título designado para el Mesías. Y había muchos descendientes de David en aquel tiempo identificados, pero no andaban haciendo milagros. Así que lo que se plantea la gente aquí es, ¿qué no será este el Mesías? ¿Qué no las obras que está haciendo son las que debería ser el enviado de Dios, el ungido de Dios? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Aquí aparecen otra vez, en este capítulo 12, los fariseos. Y no están solos, porque el texto paralelo a esta ocasión de Marcos capítulo 3, versículos 20 al 30, dice que eran los escribas los que dijeron la acusación, este echa demonios por el príncipe de los demonios. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Los fariseos o los escribas? Pues los dos. Y le voy a explicar por qué. Porque en el texto paralelo de Marcos, allá se dice, los que continuamente decían. O sea que era la conclusión a la que la clase religiosa, los maestros de la Biblia, los expertos en teología habían llegado. Y era lo que decían a la gente cada vez que se le cuestionaba al Señor su ministerio. De hecho, este Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 25, el Señor dijo, si al padre de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿qué les espera a los demás? ¿Qué estaba diciendo allí? A mí ya me dijeron Satanás. Porque en realidad el nombre Beelzebú que aparece aquí en estos versículos era un título que ya se había quedado para Satanás. ¿De dónde provenía este título? Bueno, del dios Baal-Zebub de la ciudad filistea de Ecrón, de acuerdo a 2 de Reyes capítulo 1 versículo 2. Beelzebú significa señor de las moscas o señor de los lugares altos. Así que esta designación había venido a ser un título para Satanás, diciendo, este es el señor de entre los otros dioses, y los judíos decían, entonces debe ser Satanás. Si es el señor de los lugares altos, si es el que domina sobre los otros dioses, entonces debe ser el que domina sobre los ídolos, pues debe ser Satanás. Y se quedó este nombre para Satanás. El Señor dijo, a mí ya me llamaron Beelzebú, y aquí le están llamando otra vez Beelzebú. Las obras del Señor Jesucristo eran incuestionablemente hechas por el poder de Dios. Y los fariseos y los escribas
negando toda lógica, negando todo razonamiento lógico, con su intención de no reconocer en Jesús al Hijo de Dios, pues solamente les quedaba decir, pues lo debe echar fuera por Satanás. No es enviado de Dios, no queremos reconocer que es enviado de Dios, este no puede ser el Mesías, entonces debe ser Satanás, debe ser por el poder de Satanás. De hecho, la palabra príncipe, el príncipe de los demonios, quiere decir el jefe, el gobernante de los demonios. La acusación es horrenda y le voy a decir por qué. Porque están diciendo, en el alma de este está Satanás. El jefe de los demonios está con él, está en él. Y es por eso que tiene este poder. Cualquier persona que llegue a esta conclusión blasfema, como está a punto el Señor de indicarles. Y blasfema de la peor manera contra el Espíritu Santo. Escuchen, estamos descubriendo dos evidencias de la divinidad de Jesús para que su corazón, si es creyente, se conforte. Como diría el discípulo, el apóstol Juan, 1 Juan 5:20, para que sepamos que estamos en el verdadero. Si usted cree en este Jesús y ve las obras de Jesús y en su corazón dice, este es el Hijo de Dios, confórtese porque está en el verdadero. Ya creyó por la gracia de Dios en el fiel, en el único Dios. Y vendrán más buenas noticias a medida que le vaya explicando el texto. Porque la segunda evidencia de su divinidad está en sus palabras, que demostraron su deidad. Y demostraron su deidad de manera muy lógica. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Miren, se los voy a decir de manera muy lógica, y les pone 3 ejemplos. Un reino, si entre los pueblos de un reino se empiezan a pelear, es una revolución. Los romanos decían, divide y vencerás. Cuando se estén peleando, es el tiempo de atacarlos. Están vulnerables, no se van a ayudar, no se van a defender. Su reino de Satanás no prevalecería. Si los habitantes de una ciudad se levantan en guerra civil, ¿qué pasa? Pues también no va a prevalecer. Y si los integrantes de una familia se están peleando todo el tiempo, no tardan mucho en separarse. Dice el Señor, ¿cómo es posible que ustedes digan eso? Es ilógico. Si Satanás está deshaciendo su propia obra, ¿cómo ha prevalecido tanto tiempo su reino? ¿Cuál es el reino de Satanás? Es la esfera de su influencia, de pecado, la esfera de tentación. Y los hombres que no creen en nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 2, están bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. No que estén endemoniados, es que por su tendencia pecaminosa están susceptibles y siendo guiados irremediablemente a pecar una y otra vez. Eso es. El reino de Satanás no se hubiera prevalecido tanto tiempo, dice el Señor, si estuviera él mismo deshaciendo su obra. Así que no es por aquí. Y les dice algo más. Y si yo expulso a los demonios por Belzebú, ¿por qué no se expulsan sus hijos? Versículo 27. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Fíjense bien lo que el Señor dice ahora. Satanás, el adversario, yo no estoy echando los demonios por él, por Belzebú. Si yo los expulso por Belzebú, ¿por qué no se expulsan sus hijos? Los exorcistas ambulantes que también encontramos adelante en Hechos capítulo 19, versículo 13, donde dice algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Dice el Señor, sí hay algunos que echan fuera demonios, pero no lo hacen, sino por el poder de Dios. Ahora, ¿cuál es el razonamiento aquí? Si ellos expulsan demonios por el poder de Dios, ¿por qué dicen que yo no? Si ellos expulsan demonios por el poder de Belzebú, pues tengan cuidado porque son sus discípulos, sus hijos, sus discípulos. Vamos a llamarlos a ellos para que nos resuelvan el asunto. ¿Qué sabiduría del Señor para decir, bueno,
vamos a poner los sellos de jueces, y que ellos les juzguen a ustedes. Ellos no van a decir yo he hecho demonios por el poder de Satanás, porque se estarían condenando. Van a tener que decir ha sido por el poder de Dios. Así que lo que ustedes están diciendo les contradice. Se sienten muy espirituales, pero sus discípulos ¿qué? ¿Son siervos de Satanás? Fíjese la sabiduría divina de nuestro Señor. Para donde ellos contestaran, salían perdiendo. O tenían que reconocer a Cristo, o tenían que reconocer sus tinieblas espirituales propias. Versículo 28. Las palabras del Señor también demuestran su autoridad divina para establecer su reino. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? Pero si, como es lo lógico, yo estoy expulsando demonios por el poder de Dios, entonces tengo el poder para plantar mi reino sobre la tierra. El reino de Dios ha llegado a ustedes súbitamente, ni se lo esperaban. De pronto llegó y ya está aquí. El reino de Dios yo lo estoy instaurando, dice Jesús. ¿Y sabe cuál es la gran noticia para los creyentes? Que por el Espíritu de Dios, Jesús realizó toda obra. Y por ese poder de Dios, nada va a detener el plan divino de establecer su reino en la tierra. Dice Jesús, si ni Satanás me puede detener, nadie va a detener el plan divino. Yo voy a establecer mi reino en la tierra. Cada vez que Jesús echaba fuera un demonio, era un recordatorio de la victoria que tuvo allá en la soledad del desierto contra Satanás. Y cada vez que Jesús echaba fuera un demonio, es un anuncio. Yo voy a poner mi reino en esta tierra y nadie me va a poder detener, ni siquiera Satanás. Y es emocionante entonces leer Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, cuando Satanás se ha apresado por 1000 años. Y todavía más emocionante leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, cuando dice que Satanás será atado y echado al lago de fuego y azufre y castigado por toda la eternidad. Porque Jesús puede, porque Jesús tiene el poder. Su poder se manifestó al expulsar demonios, pero en sus palabras también de autoridad divina. Le estoy quitando a Satanás. Yo soy el que entra a la casa de ese hombre fuerte y primero lo domina. Y después que lo ha dominado, entonces lo empieza a despojar. Yo ya lo dominé, lo voy a terminar de aniquilar su obra en la cruz y ya estoy despojándolo. Dice allí de sus instrumentos, de sus bienes. Esa palabra bienes se traduce en segunda de Timoteo capítulo 2 como vasos, sus instrumentos. Lo estoy despojando de sus instrumentos. Estoy quitando todo lo que él cree que es suyo. Jesús demuestra su autoridad porque también declara sentencia contra los hombres en cuanto a quién es suyo y quién es contrario. Vaya el versículo 30, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No hay terreno neutral aquí. Y esas palabras, yo no sé, me imagino la escena que los fariseos y los escribas pasaron saliva. El que no está conmigo está contra mí. Tengo poder para dominar incluso demonios. Si tú no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. Y si puedo dominar demonios, ¿qué te puedo hacer a ti? Son palabras de intimidación. Piénsale en lo que estás diciendo. Piensen en lo que están decidiendo acerca de mi persona. Porque el que no está conmigo, el que no es mi amigo, entonces se constituye en mi enemigo. Versículo 31. Él tiene autoridad para decir qué pecados son perdonados y cuáles no. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Es cierto eso? Cada creyente es un testimonio de esto. Que todo pecado y blasfemia es perdonado. Incluso Pablo dijo que él había sido blasfemo. 1 Timoteo 1:13. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero.
Dice ahora el Señor Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la santidad de Dios. ¿Y qué es blasfemia? Bueno, blasfemia es un poco más grande la definición. Puede ser irreverencia desafiante, puede ser maldecir, puede ser degradar las cosas santas a terrenales, puede ser la pretensión de dar la honra que solo corresponde a Dios a otra cosa, a otra persona. Sin embargo, aquí blasfemia es el uso del lenguaje insolente dirigido contra Dios, en este caso específico contra el Espíritu Santo. Lo que ustedes están diciendo, dice Jesús, es que el Espíritu Santo, por quien yo hago todas las obras, en realidad es Satanás. Y es una blasfemia que no va a ser perdonada. Si ustedes han llegado, después de las obras que me han visto hacer, a esa conclusión, entonces no hay más remedio para ustedes. De hecho, no pierda de vista el contexto, porque los versículos inmediatos anteriores a esta sección, es decir, los que van del 18 al 21, son una evidencia escritural del ministerio de Jesús. Dice Jesús, tienen la escritura, tienen las obras, tienen mis palabras, y esa es la conclusión que llegan. No hay nada más que hacer por ustedes. Hay quien dice que ese pecado solamente se podía cometer durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús en la tierra. Pero no parece ser así. Porque el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8, dice, pero si aquellos que probaron el don celestial y fueron hechos de partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos para arrepentimiento. No hay más que hacer, no hay más que decir. ¿Qué otro evangelio se les predica? Si ya rechazaron al Cristo. Ahora dijo el Señor, al que hable contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero no al que hable contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, no es que el Padre o el Hijo sean inferiores al Espíritu. Es que en su estado de humillación, Jesús no tenía atractivo para que se le deseara. Incluso Natanael, que llegó a ser apóstol, empezó despreciándolo. ¿De Nazaret va a salir algo bueno? Pero eso le fue perdonado, pero a quien blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Jesús les dice que están imposibilitados de seguirle, o hacer el árbol bueno y bueno su fruto, hacer el árbol malo y malo su fruto, porque por su fruto se conoce el árbol, versículo 33. Ustedes tienen que hacer una decisión, o son árboles buenos o son árboles malos, pero por lo que estoy viendo, ustedes son un bosque de árboles venenosos. Son un montón de gente que está podrida. Sus obras, su fruto me lo muestran. Y fíjense, el clímax. Camada de víboras. Ellos empezaron acusando al Señor de estar asociado con Satanás, de ser siervo de Satanás. Y ahora el Señor les dice, en realidad, los que están asociados con aquella serpiente antigua son ustedes. Camada de víboras, se comportan como su padre el diablo. Les dirá más adelante, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Es una pregunta retórica. Como afirmación diría, no pueden hacer cosas buenas porque en realidad son malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es obvio porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, el corazón como la base del pensamiento y la voluntad, saca cosas buenas. Y el hombre malo, de su mal tesoro saca cosas malas, y ustedes son malos. Sus palabras los delatan. Romanos 13:13 dice, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Hermanos, de lo que está lleno nuestro corazón, habla nuestra boca. De lo que hay en nuestro pensamiento vamos a hablar. Versículos 36 y 37 para finalizar. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, dará cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Él tiene autoridad para decir con qué evidencia se va a juzgar. Y él dice, las palabras, solamente con tus palabras, ni siquiera hablamos de más acciones, va a ser suficiente evidencia en contra de ustedes. Solamente cierro diciéndole, note el tono personal que toma aquí. Ya no habla de ellos, habla de tú. Porque por tus palabras, como si el Señor tomara ahora
a cada uno y le hablara a los ojos y le dijera: ¿qué dices tú de mí? Tus palabras acerca de mí, ¿cuáles son? Tus palabras son de edificación, son de adoración, son ciertas con respecto a mí, o tus palabras son como las de estos hombres. Al escuchar este sermón, usted se siente confortado y dice: gracias, Señor, porque yo creo en ese Cristo poderoso, que es mi Salvador y que pondrá su reino y que nada detendrá el cumplimiento de sus propósitos. O se siente confrontado al identificarse, porque si usted no cree en Jesús como Salvador, cree cualquier otra cosa de Él, está en el mismo caso que aquellos hombres. Que el Señor nos conforte y ayude a confiar cada vez más decididamente en Él. O que el Señor traiga convicción a tu vida si no le has reconocido como tu Salvador.